13 de febrero. Me acaba de dar un dolor de espalda impresionante. En Buenos Aires el clima está que de repente es calor, de repente es frío, dormís disfrazada. ¡Uy, qué dolor! Pero hoy vuelve The Rock Podcast y voy a hablar de experiencia de usuario. Hey terrícolas, ¿cómo están? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, mi ciudad de toda la vida. Yo soy de Berazategui de toda la vida y estoy muy contento. Bueno, en realidad no tan contento porque de verdad estoy muy dolorido, pero sí estoy muy contento de volver con esta tertulia, con este ritual de hacer un podcast para ustedes. La verdad es de que muchas personas se fueron sumando a lo largo de estos meses, desde que salieron los primeros, y estoy bastante entusiasmado porque considero de que estos podcasts están llegando a las personas correctas o a las personas y y está sirviendo, está teniendo como una repercusión. Me gusta, se los agradezco, gracias por todos sus mensajes, gracias para los 2 o 3 que pidieron que vuelva, gracias para aquellos que dijeron que lo necesitaban para la vida, gracias a todos de verdad por su confianza. Y hoy nos toca hablar de un tema que a mí me gusta mucho, del cual tengo un curso, del cual di un montón de charlas, del cual tuve la suerte de que Google me lleve a bastantes lugares y ciudades del mundo a charlar, que es la experiencia de usuario. Me pasó de que muchas personas me digan: Johnny, no sé qué es experiencia de usuario. El curso de experiencia de usuario Escuela del Rock, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago con eso? Y me sorprendió, y no tanto, que haya tanta gente confundida o tanta gente que directamente no registre de qué se trata esto de la experiencia de usuario. O sea, me gustaría que en este podcast hagamos una charla definitiva en la que ustedes, los que están escuchando, los 10, 5, 20, los 100, como dice René de Calle 13, cuando conecto 1, conecto a 10. Estos 10 que estén escuchando, que ya se olviden de la duda o que eliminen la duda de su mente de ¿qué es UX? Bueno, para hablar de UX tenemos que diferenciarlo de su compañero, de su gemelo, que es la UI. Hace mucho tiempo, cuando empezaron a pedir desarrolladores de UX, diseñadores de UX en el mundo de las startups y en el mundo del desarrollo en general, se pedía diseñador UX UI. Y entonces ahí se hizo como un gran problema porque la gente estaba confundida y pensaba que UX y UI es lo mismo. Entonces, en este podcast yo voy a intentar ponerlos en órbita sobre cuáles son las diferencias y cómo reconocer una cosa y la otra. Lo primero que voy a comentarles es sobre la UI. La UI es, que significa la interfase de usuario. La User Interface, UI, es todo lo que usa el humano para poder interactuar con X cosa. A saber, por ejemplo, si yo quiero tomar agua, por ejemplo, podría colgarme de la manguera de un vecino a tomar agua, o podría utilizar una interfase para tomar agua. ¿Cuál es esa interfase? El vaso. Señoras y señores, el vaso. El vaso es una interfase, es la interfaz que utiliza el hombre para poder tomar agua. Si yo voy caminando a la casa de mi madre, que queda a unos 30 o 40 metros de mi casa, puedo ir en patas. Y seguramente me voy a pinchar o me voy a quemar si hace calor o no. Pero sería mejor de que yo use mi interfase para caminar, que son las zapatillas o las ojotas. Las ojotas son interfaces que utilizamos para poder caminar, para poder entrar en contacto con la tierra, con el mundo, para poder desplazarnos. Entonces, a lo largo de nuestra vida, estamos rodeados de interfaces. Por ejemplo, la tecla de la luz. La tecla de la luz es una interfase, un interruptor, que contiene un interruptor que nos permite encender la luz. O, como estábamos viendo el otro día en el capítulo de domótica,
También se puede encender la luz con comandos de voz. Entonces, la UI es todo con lo cual el usuario interactúa. Ahora, ¿qué es UX entonces? UX es otra cosa. Sería como decirles la calidad sobre la interfase. La calidad, la excelencia, el wow. Porque nosotros sabemos de que podemos tener, por ejemplo, una interfase que tenga una mala experiencia para nosotros. Por ejemplo, si yo me pongo un calzado deportivo, de esos calzados suavecitos que no pesan nada, seguramente va a ser muy agradable caminar. Ahora, si me pongo unas hojotas truchas de las que solía comprar en la feria, de esas que cuando se resecan un poco el plástico es medio duro y cuando lo pisás medio como que te lastima, la experiencia no es tan buena. Entonces podríamos decir de que la experiencia de usuario, el diseñador de experiencia de usuario, es aquel que vela porque esas hojotas no pinchen o porque el usuario no se sienta incómodo cuando las usa. Y acá va una gran revelación, que es entonces hacer experiencia de usuario, ser diseñador de experiencia de usuario, no se trata solo de entornos digitales, es para todo. La experiencia de usuario es todo lo que engloba a un servicio, a un producto, en el transcurso de su life cycle. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar ahora de computadoras. Cuando yo me compro una computadora Mac, la experiencia de usuario es tremenda, porque no es solamente que la Mac anda bien, sino que cuando voy al Apple Store me atienden bien, bueno, no siempre, en Tokio no tanto, me atienden bien y me asesoran bien, y cuando me traen el producto es impresionante la experiencia de la compra, porque te pasan la tarjeta, todo con un equipo, el dispositivo, la mesa es inteligente, toda esa experiencia, todo ese momento wow que yo me llevo, es la experiencia que engloba la compra de un dispositivo Mac, de una computadora Mac. Entonces, la Mac, ahora la mía, que está acá media rayada, la que uso, en realidad viene de todo un camino de una excelente experiencia de usuario y que me la sigue dando porque sigue funcionando, porque no se cuelga, porque sigue sin dejarme a gamba, entonces sigue ese halo. ¿Bien? Diferente sería si en Mac todo ese momento de la compra, la caja, la bolsita que te regalan, los stickers, la felpa para limpiarla, todo eso se vería opacado si la Mac después no funciona bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que la experiencia de usuario no es solo el producto en sí, sino todo lo que genera en la persona, todo lo que lo engloba. Entonces, un diseñador de experiencia de usuario es aquel que va a buscar hacer una investigación de qué personas son aptas para un producto o servicio y cómo hacer para que ese producto o servicio se adapte a sus necesidades y que los haga sentir comprendidos, que los haga sentir en sintonía con la marca. ¿Vieron que hay marcas que nosotros consumimos que son justas, que tienen esa palabra justa, que hablan nuestro mismo idioma, que los memes que comparten son geniales, que tienen la misma posición ideológica incluso que nosotros? Ese tipo de marcas son marcas que están trabajando todo el UX de su marca en general, de su producto en general. Así que bueno, entonces UX no es UI, UX es toda la buena experiencia que nos puede ofrecer una UI. La UI puede ser un coche, por ejemplo, yo puedo tener un Fiat 600 y tiene una UI que es el manejo y cómo funciona el Fiat 600 y con las diferentes comodidades que ese auto me ofrece. Pero yo también puedo tener un BMW Cabriolet y es también un auto, es también una UI, pero la experiencia de usuario es mejor. No significa de que la experiencia de usuario siempre hace que las cosas sean más caras o que los productos sean más caros. Pero lo que sí va a pasar es de que la experiencia de usuario siempre hace que la calidad y la excelencia del producto sea mejor. Entonces, ¿qué es lo que se aprende cuando ustedes se ponen a hacer un curso de experiencia de usuario? Se aprende a encontrar el público objetivo de esa aplicación o de ese servicio. Se aprende a leerlo, se aprende a hacer una interfase que entienda las necesidades del usuario dependiendo su Customer Journey, o sea, el Customer Journey, que sería todo lo que le pasa a la persona durante el día, antes de usar la aplicación, durante y después de usar la aplicación. Sería empezar a ser un poco más conscientes, más empáticos
de quién está del otro lado y tratar de hacer una aplicación que sea flexible y accesible a las personas correctas. Porque también está este otro tema. Por ejemplo, Escuela de Rock no sería para una persona por ahí más seria o una persona que espere una cierta retórica en la comunicación de los videos. Entonces, Escuela de Rock no es para todos. Y eso está bien, porque todos es nadie. Si yo hiciera los cursos para todos, sería hacerlos para nadie, porque no tendrían personalidad. ¿Qué es lo que pasa con un montón de instituciones de enseñanza o un montón de comunicadores que hacen sus videos y sus contenidos para todos? Si vos trabajás para todos, es para nadie. Entonces, la experiencia de usuario lo que te va a brindar son herramientas para poder identificar tu público objetivo, para poder targetearlo bien y para poder generar contenido para esas personas. Ahora, ¿qué herramientas? ¿Qué es lo que aprendemos en experiencia de usuario? Bueno, lo que aprendemos es de que ni siquiera el teléfono, que se inventó hace millones de años por General Electric, en los aparatos modernos, pasaron por alto experiencia de usuario. Para hacer el tubo del teléfono, se tuvo que estudiar la cara de cientos y cientos de personas para saber cuál era la distancia de la oreja a la boca promedio para hacer un tubo que le vaya casi bien a casi a todos. Estas son las típicas cosas que las grandes marcas ya estudiaron. Todo esto de UX y UI y todo eso, para nosotros son conceptos nuevos porque nosotros estamos en una era moderna en donde los productos y los servicios se están lanzando con una rapidez increíble al punto que ni siquiera nosotros estamos entendiendo o apenas estamos alcanzando a entender cómo es culturalmente que funciona todo eso. Entonces no entendíamos la necesidad de hacer experiencia de usuario hasta hace unos pocos años. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer con experiencia de usuario? ¿Qué es lo que hago con un curso de experiencia de usuario? Con el curso de Escuela de Rock. Bueno, vas a aprender a targetear las personas. Vas a aprender leyes para hacer una aplicación o servicio. Qué cosas tienen que pasar, qué cosas no tienen que pasar. Vas a aprender a entender ya un poquito, pensando en las interfaces, un poquito sobre qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer con los botones, los call to action y las cuestiones esas. También empezás a aprender un poco acerca de un flow de navegación, cómo hacer un flow para que las personas se sientan cómodas en la aplicación y que puedan ir para un lado y para el otro y que no se pierdan. Vamos a aprender a tener coherencia en un sistema, en una aplicación en este caso, o en una web. Cómo hacer para que no haya callejones sin salida. Vamos a aprender cómo hacer para que el usuario no se sienta perdido o no se sienta tonto. Para que el usuario se sienta inteligente, todo lo contrario. Vamos a aprender también cómo sacarle jugo a ese partido conceptual, a ese partido de gente. Vamos a aprender cómo sacarle jugo a esa gente que nosotros aprendimos a targetear y cómo hacer pruebas con ellos. En experiencia de usuario lo más importante es probar y es encuestar a las personas. Así que vamos a aprender a hacer encuestas con las personas para ver si ellos usarían ese servicio. ¿Cómo lo usarían? ¿Qué esperan que pase con ese servicio? Entonces vamos a aprender muchas cosas teóricas, muchas cosas del lado que no se ve, invisible, para poder después plasmar en un papel, con un lápiz, un mockup de cómo podría ser una aplicación que resuelva una tarea o una problemática. Eso es lo que busca hacer el diseñador de experiencia de usuario. El diseñador de experiencia de usuario entonces busca acercar la tecnología o las soluciones a las personas. Muchas veces hay aplicaciones y cosas que solucionan bien algo, pero no están bien acercadas al público específico que lo van a utilizar. Por ejemplo, no sé, mi mamá no sabe bien cómo calcular retenciones o cosas de su jubilación. Bueno, capaz que yo puedo escribir una aplicación que calcule eso a la perfección y que le va a reservir. Pero si yo no hago una buena experiencia de usuario, si yo no hago una buena UI basándome en pruebas con ella, puede pasar de que los botones o la forma en que yo escribo los nombres de esos botones, los copy, no sean reconocidos por ella y para ella la aplicación no sume, no le sirva y no la use. Entonces no es solamente tener una buena idea que solucione un problema, sino llevarla a cabo y hacerla que sea lo más flexible, lo más fácil para el usuario que la va a utilizar. Si en el caso de que sean personas mayores, bueno, seguramente tendrá que tener botones grandes,
tendrá que tener letras grandes, tendrá que tener palabras que sean acordes a la edad del que lo va a usar. Porque las personas grandes por ahí no saben lo que es, qué sé yo, engagement, no sé, palabras raras. Entonces el set de palabras también hay que tener cuidado y hay que buscarlo bien para utilizarlo en nuestras aplicaciones. Entonces la experiencia de usuario básicamente nos va a ayudar a todo eso, nos va a ayudar a tener métodos para llegar a decir, bueno, che, ¿cómo habla nuestro usuario? ¿Quién es nuestro usuario? ¿Qué consume? ¿Qué espera de nosotros? Nos va a ayudar a hacer pruebas con ellos para pulir un prototipo. Este prototipo, después, que se llama de baja densidad o mediana densidad, después va a ser llevado a de alta densidad con un diseño y recién ahí va a ser programado. Entonces, si vos sos programador, y con esto voy terminando, si vos sos programador y tenés mucha noción de cómo resolver una problemática o cómo hacer un programa, te quiero contar de que existe algo que se llama experiencia de usuario, que lo que te permite es, antes de programar nada, es saber qué es lo que el usuario espera y cómo lo espera. Para que vos cuando te pongas a programar vayas sobre lo seguro. Y no que pongas un botón en un lado, en otro y sin saber si realmente va ahí o no va ahí. La experiencia de usuario lo que va a hacer es acortar caminos. A la larga va a ahorrar presupuesto porque va a curar errores. Posibles errores re simples que cuando vos se los mostrás a alguien inmediatamente te dice, che, esto no va. Entonces, experiencia de usuario, el estudio de experiencia de usuario nos va a brindar estas herramientas para que esas cosas no pasen. Entonces, ¿qué es experiencia de usuario? ¿Es un lenguaje de programación? No. ¿Es un sistema de diseño? No. Entonces, ¿qué es experiencia de usuario? ¿Con qué se come, Johnny? Experiencia de usuario es el estudio de cómo hacer de que las cosas sean usables, que sean accesibles para un público específico. Experiencia de usuario es el estudio de un grupo de personas que nosotros lo vamos a llamar nuestro target, el estudio de cómo esas personas esperan que le solucionemos X problema. Y luego, experiencia de usuario nos ayuda a elaborar un mockup, a elaborar una especie de demo en papel de la aplicación antes de que nadie programe nada. Entonces, ¿el de experiencia de usuario va a diseñar? No o sí. ¿El de experiencia de usuario va a programar? No o sí. En esencia, no va ni diseñar ni programar. El de experiencia de usuario lo que va a hacer es auditar a las personas sobre una problemática, definir las posibles soluciones y definir las posibles interfaces para esa solución. Las posibles UI. Y además de todo eso, cómo acompañarlo con un set de cosas que sean más allá de el diseño, como por ejemplo, no sé, una buena recepción de los datos, una buena calidad en los emails y todo. En experiencia de usuario vamos a obtener toda esa información, la información de cómo hablarle a nuestro público, qué edad va a tener nuestro público, a qué horario va a hablarle a nuestro público, qué colores le gusta a nuestro público, qué esperan, cuáles son sus posibles referentes para hacer publicidad. Toda esa información la vamos a sacar cuando hagamos las entrevistas con usuarios, cuando hagamos las diferentes encuestas de ¿usarías esto? ¿Por qué lo usarías? ¿En qué momento lo usarías? ¿Cómo lo usarías? ¿Esto soluciona tu problema? Preguntas simples. Así que espero que les haya un poco quitado la duda de qué se trata experiencia de usuario. Espero que estén un poco más en sintonía con empezar a pensar las cosas antes de programarlas o de diseñarlas. Espero que después de este podcast se amiguen con el lápiz y el papel y empiecen a hacer prototipos. Espero que este podcast les sirva a todos ustedes para dejar de preguntarse qué hace el de experiencia de usuario. Y dejar de preguntarse si el de experiencia de usuario programa o diseña. No, ninguna de las dos cosas. O sí. ¿Por qué digo o sí? Porque en mi caso yo diseño y programo y hago experiencia de usuario y hago todo. Y una persona que hace todo está bueno, no para que haga todo sola, sino para que tenga una buena idea de cómo dirigir un equipo y llevarlo en una misma dirección y que no se estrelle, que no haya problemas. Así que, bien, así arrancamos la temporada 2 de The Rob Podcast. Espero sus comentarios en Instagram, por mail a jonathan@escueladebrob.com. Nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de domótica. Ya sabemos que vamos a hablar porque estuvimos votando
en Instagram. Si vos estás escuchando esto y no me seguís en Instagram, es @escueladevrock. No te lo pierdas porque ahí hay stories y hay un montón de chusmerío que es lo más divertido de las redes sociales. Les mando un abrazo grande a todos, terrícolas.